Nuevo bloque de Más Info y en este caso los invito a repasar con nosotros un poco la historia de la República Argentina y lo que nos han dejado las últimas transiciones presidenciales. Pero lo interesante acá y donde vamos a poner la lupa es cómo fueron las últimas transiciones de diferente signo político, porque transiciones del mismo signo político claramente habrán sido mucho más amenas. Así que le damos la bienvenida a Camila Perochena, nuestra invitada del día. Ella Gracias. es historiadora. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Diana, muchas Bienvenida. gracias. Bueno, aciertos y errores de transiciones de diferente signo político que hablábamos un poquito fuera de cámara y ella me decía, bueno, en total fueron 5 transiciones en la Argentina de diferentes signos. Desde el siglo XIX hasta hoy tenemos, sí, en elecciones libres y competitivas, 5 transiciones en total con cambio de signo político. Y tenemos transiciones donde hubo mayor cooperación y transiciones donde los el presidente saliente y el presidente entrante cooperaron menos. Por lo general, las que cooperaron menos son las que prevalecieron, ¿no? Las que cooperaron más son 2, o podríamos decir 2 transiciones cooperadas que fueron más o menos suaves. Una que es, bueno, la que aparece en pantalla, que es la transición entre Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen, que cualquiera hubiese dicho, bueno, eso es una transición complicada, traumática. ¿Por qué es una transición complicada? Bueno, porque después de muchos años de gobiernos panistas, asume, después de una reforma electoral, que es la Ley Sáenz Peña de 1912, un nuevo partido político que es la Unión Cívica Radical. Sí. Y contra todos los pronósticos que uno podría haber imaginado, esa transición funcionó bastante bien. Bueno, imagino que al PAN no le habrá caído muy bien, pero la transición se dio en términos normales. Fue políticamente correcta. Hubo cooperación entre los presidentes. Después la otra transición que uno podría decir, hubo bastante cooperación. Tenemos que saltar mucho tiempo porque nos tenemos que ir a la transición entre Menem y De la Rúa. De 1916 nos venimos a 1999. Exacto. Antes nada. Nos vamos. Antes hubo, bueno, muchos golpes militares, lo cual eso ya son transiciones complicadas y no son transiciones en elecciones libres y competitivas. Pero bueno, tenemos una transición ahí bastante cooperada. Es decir, se dio normalmente. El problema fue que cuando De la Rúa abrió el paquete que recibía, se dio cuenta que el paquete era mucho más complicado de lo que, de lo que él esperaba o de lo que su optimismo seguramente en la campaña habrá indicado. De hecho, o sea, el paquete del regalo se veía divino, pero sí, adentro... Sí, de hecho, en el podcast que nosotros hacemos acá para La Nación, la banda presidencial, Carlos Pañi cuenta en la entrevista sobre esta transición que, bueno, cuando Fernando de la Rúa cuando Fernando de la Rúa se da cuenta en una reunión, ya siendo presidente, cómo era la economía que tenía que arreglar, le da un neumotórax, ¿no? Como colapsa. Así que en realidad fue una transición cooperada, pero fue una transición que para el presidente entrante implicaba un gran desafío. Exacto. Porque implicaba resolver problemas económicos de un modelo que ya estaba desgastado, con una capacidad de maniobra de política económica muy acotada, porque si mantenías la ley de convertibilidad, las posibilidades o las cosas que tenías para hacer eran pocas. Bien. Claro. Esas fueron las 2 cooperadas, pero después tenemos otras 3 que fueron bastante difíciles por distintos motivos y con diferentes niveles de trauma, ¿no? ¿Hubo una que fue como la peor? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que la peor es la transición de Alfonsín a Menem, ¿bien? Es una transición donde claramente no hubo cooperación. ¿Por qué no hubo cooperación en esa transición? ¿Más que la de Cristina con Macri? Bueno, sí, claro, más en principio porque se adelantó 6 meses la transición. Sí. Es decir, una vez que Menem fue electo, el radicalismo propuso o intentó hacer algún tipo de gobierno compartido esos 6 meses para poder preparar la transición. Imposible. Y lo que planteó en ese momento el peronismo fue: nosotros estamos listos para arrancar, si querés arrancamos ahora, pero esto de ir compartiendo el gobierno en los próximos 6 meses no va a pasar en un contexto de absoluta crisis social, crisis económica, levantamientos militares, toma de la tablada, digo, una serie de acontecimientos muy terribles que se dieron en esa transición. Entonces podríamos decir que la que generó más incertidumbres fue esta, y fue una transición que se tuvo que adelantar, ¿bien? Entonces, claro, con lo que eso significa. ¿Y después qué pasó? ¿Algo similar con De la Rúa Menem? En de abrir el paquete, que me parece interesante. No, bueno, ahí con De la Rúa Menem por lo menos se dio en tiempo y forma la transición. Pero con Alfonsín y... bueno, no, con Alfonsín Menem ya sabía que estaba esperado, o sea, Menem sabía que el paquete que le venía era un paquete complicado porque tenías hiperinflación, digo, era muy claro que los números no daban. Pero a la vez después lo que hizo Menem, ¿qué fue? Como bueno, pintar una pared que, viste, sí, bueno, humedad. Le llevó 2 años a Menem después, o sea, encontrar el camino, que fue finalmente cuando se nombra a Cavallo en 1991 como ministro de Economía, encontrar el camino para reencauzar la economía. Pero hubo 2 años de prueba y error para ver qué hacer con la economía. Y después hay otras 2 transiciones que no fueron tan traumáticas como la de Alfonsín, pero donde la cooperación
brilló por su No ausencia. existió. Brilló por su ausencia. Y una es la primera transición presidencial que hubo en la historia argentina, que es la de 1868. La transición de Mitre Ya a Sarmiento. venimos mal. O sea, el bautismo de sucesión presidencial base. fue un bautismo complicado. Y fue un bautismo complicado porque Sarmiento no era el candidato de Mitre en esas elecciones. Mitre venía muy debilitado por la guerra del Paraguay, conflictos internos. Entonces ya la figura de Mitre venía muy debilitada. Y Mitre, o sea, eran dos personalidades muy fuertes, ¿no? Dos presidentes con mucha autoridad y que intentaron construir su autoridad de manera muy fuerte. Entonces Mitre le preparó una transición, yo diría poco cooperada, porque lo que hizo Mitre fue armarle una especie de fiesta transicional el día de la sucesión, en la cual cuando Sarmiento llega a la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno está atestada de mitristas que le gritan a Sarmiento ¡Viva Mitre! Ay. Sarmiento que no era un outsider, pero era una persona que venía de Estados Unidos, que no tenía apoyos políticos, no era un caudillo popular como Mitre. Claro, entonces Sarmiento, no sabiendo si responderle, entra a la Casa de Gobierno. Cuando va a entrar, Mitre, en el lugar donde se tenía que hacer el traspaso de mando, Mitre había llenado la sala de mitristas, pero con miles de mitristas en una sala donde entraban cientos. Entonces Sarmiento cuenta que tenía como que abrirse paso a los empujones y a los pisotones entre la gente y que finalmente cuando se produce la transición, se da la transición, cuando llega a la esquina, Mitre se retira y todos los mitristas se van de ahí y Sarmiento queda solo con sus pocos apoyos, que eran poquitos en comparación con los que tenía Mitre, en la Casa de Gobierno. Entonces muestra, acá se ve muy poca cooperación. Incluso después, el primer tiempo de la presidencia de Sarmiento se la pasó quejándose de cómo Mitre había dejado los muebles de la Casa de Gobierno, de que todo era un desastre, de que Mitre había dejado las cosas mal, de que Mitre no había respetado la autoridad presidencial. Es que es difícil. Entonces, yo creo que cualquier traspaso, ¿no? Digo, llegas a un lugar, es como alquilar una casa, ¿viste? Sí, y además para personas que están acostumbradas a tener una figura fuerte, o sea, para personas con una personalidad, una figura fuerte, que gobernaron durante tantos años, me imagino que debe ser difícil dejar el poder. Eso un poco le pasó seguramente a Cristina en el 2015, cuando tuvo que hacer la transición con Macri. La más reciente, ¿no? Que fue la más reciente y que tampoco fue una sucesión con cooperación. Y recordemos esto, perdóname Camila, que son transiciones de diferente visión política o partido político. No es una transición presidencial, no sé, Néstor, Cristina. No, claro, no. La clave acá es ver qué pasa cuando un gobierno, un partido político que está en el poder pierde elecciones, ¿no? Y tiene que asumir un partido político que piensa, ve el mundo de una manera distinta. Y en este caso, bueno, no hubo tal sucesión presidencial, en el sentido de que durante 12 horas el presidente fue Federico Pinedo y fue quien le entrega la banda presidencial a Mauricio Macri. Más allá de lo que pueda haber pasado en los ministerios, sobre lo cual hay debate, a qué nivel de cooperación hubo dentro de los ministerios, a nivel macro, si uno mira la presidencia en general o ese traspaso presidencial en general, lo que en realidad ves es que no hubo un traspaso presidencial realmente. El 9 de diciembre Cristina dejó la presidencia, el 10 de diciembre asume Macri. No se pudo ver un momento de continuidad, es decir, no se pudo ver un momento en el cual el presidente saliente le traspasa el mando, le da la investidura presidencial al presidente entrante. Veremos qué pasa ahora. Yo creo que todos los argentinos lo lamentamos muchísimo, más allá del color político con el que cada uno simpatiza. Lo mismo ahora, yo incluso hoy lo escribí en mi cuenta de Twitter, digo, esto es lo que a nosotros nos pone bien y nos deja tranquilos y nos da alegría. Yo creo que los discursos de ayer muestran que hay cierta voluntad de cooperar. Me parece que sí. El desayuno de hoy. Y el desayuno de hoy, ¿no? El discurso de Macri fue claramente un discurso cooperativo y el discurso de Alberto, diferente al que tuvo Axel Kicillof y un poco diferente al que tuvo Cristina Kirchner, que fue un poco más confrontativo. El discurso de Alberto Fernández sí fue un discurso de, bueno, vamos a cooperar, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos para llegar al 10 de diciembre, que me parece que es lo natural, lo que sucede en cualquier país democrático donde se asume que las elecciones se pueden perder. Entonces vamos a dejar la transición o hacer la transición lo más suave, lo más tranquila que se pueda, como para que no haya ningún suceso inesperado, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en el medio estamos nosotros, los argentinos, ¿no? Que un presidente se va, que otro llegue también se va a ir, en el medio